Y es que hoy vamos a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, más que el cambio climático, que es un fenómeno que pues de una u otra manera ya hemos abordado. Y como siempre, pues la clase empieza con 3 preguntas de presaberes. ¿Qué es la ONU? ¿Qué son los objetivos de desarrollo del milenio? ¿Y qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Una persona que en un minuto quiera responder las 3 preguntas. Jorge. Listo, mi doctora. Entonces, pues la ONU, sencillamente, la Organización de Naciones Unidas, de ahí es donde los 190 y algo de países abren lo que es la milenio, ¿sí? Que sencillamente es como una partecita que viene siendo la misma situación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se da desde la fecha, o empezó desde el 2015 para que se culmine en el 2030, en donde lo que buscan es que haya como una autosostenibilidad de las sociedades para reducir los márgenes de pobreza, de que haya como un apoyo global entre estos países que iniciaron esta situación y que sencillamente lo que se está buscando es un bien común y no particular. Eso podría decir como en resumen. Gracias, Jorge. ¿Alguien que quiera complementar lo que dijo Jorge? Pues señores, señoritas, todo esto empieza con algo que se llama la Agenda Mundial, la Agenda Internacional para el Desarrollo, y que es una variable, una vertiente de la cooperación internacional que se ha entendido como una relación dinámica entre los estados que ven que hay necesidades de otros estados que están mucho más atrasados, que tienen muchos problemas sociales, muchos problemas políticos, muchos problemas económicos, y entonces los estados han ido adaptando la cooperación internacional para el desarrollo a ese proceso, al proceso de ayudar a los otros estados del sistema internacional a alcanzar unos niveles de desarrollo que les permitan de una u otra manera tener el mismo nivel de vida a todos los estados en todo el mundo. Esto empezó efectivamente en el año 2000 con la conferencia, con la cumbre del desarrollo del milenio que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York. Y fue una cumbre en la que los 191 países de la ONU, en ese entonces eran 191, pues se pusieron de acuerdo en buscar o en lograr alcanzar 8 metas del año 2000 al 2015. 8 metas que se conocieron como los objetivos de desarrollo del milenio, porque pues empezaban en el 2000, que era el inicio del nuevo milenio. En el año 2002, en Monterrey, en México, se llevó a cabo la primera conferencia para el financiamiento del desarrollo, porque no podíamos pensar en cumplir unos objetivos de desarrollo sostenible si no teníamos dinero para hacerlo. Entonces, ahí en esta conferencia fue donde los países también empezaron como a hablar de cómo conseguir o de cómo hacer que los recursos de cooperación internacional sí fueran efectivos para lograr estos objetivos. En el año 2003 se llevó a cabo el Foro de Alto Nivel sobre la Armonización del Financiamiento en la ciudad de Roma, y es que aquí los países del sistema ONU empezaron a pedirle al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial que fueran mucho más flexibles con sus créditos, que no le pusieran tantas trabas a los estados para prestarles dinero, porque si no, no se iba a lograr cumplir los objetivos de desarrollo del milenio. En el 2005, en la ciudad de Nueva York, se hace la primera evaluación de los ODM y pues el mundo se da cuenta que medianamente sí se estaban cumpliendo y pues de todas maneras había que poner mucho más empeño en el cumplimiento de los mismos. Ese mismo año, en la ciudad de París, se lleva a cabo el primer foro de alto nivel sobre la eficacia de la ayuda para el desarrollo. Es decir, aquí se empezó a medir si realmente los países sí, la ayuda que destinaban los países sí era una ayuda que sirviera para algo. En el 2008 se llevó a cabo el segundo evento de alto nivel de evaluación de los ODM y se renovaron los compromisos de los ODM, pero ya se dieron cuenta los países que para el 2015 no iban a lograr alcanzar esos 8 objetivos. Ese mismo año, en la ciudad de Doha, en Qatar, se lleva una conferencia para el seguimiento de la financiación al desarrollo y se le vuelve a decir al Fondo Monetario Internacional, hay que ser más flexibles en los préstamos que se hace a los estados del mundo. Y en la ciudad de Accra se lleva a cabo el segundo foro de alto nivel sobre la eficacia de la ayuda, donde se ve que la ayuda llega a cumplir unos objetivos y a unos países, pero no está llegando a todos los países que lo necesitan.
Y finalmente en el 2011 se lleva a cabo el Foro de Alto Nivel sobre la eficacia de la ayuda en la ciudad de Seúl, de donde sale el documento de Busan, donde los países se comprometen a hacer esfuerzos para que la cooperación al desarrollo no sea cooperación solamente financiera, sino que también sea cooperación técnica, tecnológica, académica, cultural, que permita alcanzar el desarrollo en todos los países. En el año 2014 se lleva a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los países menos adelantados, y aquí van países de África subsahariana, el sur de Asia y América Latina, que son los países que están en un menor grado de desarrollo, a tratar también, a poner sus puntos sobre la mesa y a pedirle al mundo que los ayude a lograr estos niveles de desarrollo. El año 2012 se lleva a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, o también conocida como Río+20, porque fue 20 años, fue 20 años después de la primera conferencia de Río sobre el desarrollo sostenible, y aquí el mundo se da cuenta que no va a lograr cumplir los objetivos de desarrollo del milenio y se empieza a trabajar en unos nuevos objetivos, los objetivos de desarrollo sostenible, y ya no se habla solamente de objetivos de desarrollo, sino se habla de desarrollo sostenible, que es un concepto acuñado por Amartya Sen y que incluye desarrollo económico, desarrollo ambiental y, por supuesto, desarrollo social. En el 2013 se lleva a cabo el Foro de Bosques de las Naciones Unidas para hablar sobre los efectos que el cambio climático está teniendo en los bosques del mundo. En 2014 se lleva a cabo la tercera Conferencia Internacional sobre Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, donde todas aquellas islas del Caribe e islas del Pacífico muestran su descontento por la poca ayuda al desarrollo que llega a ellos. En 2014 se lleva a cabo la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, en donde el mundo por fin entiende que los pueblos aborígenes son importantes para el desarrollo del mundo y que no debemos dejarlos perder. En 2015 se lleva a cabo la reunión de alto nivel de la Asamblea General de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, donde el mundo entiende que el papel de los medios masivos de comunicación, de las redes sociales y del Internet es muy importante para alcanzar el desarrollo y que debe ser bien usado. Finalmente, en 2015 se lleva a cabo la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, donde se le presentan al mundo esos 17 objetivos de desarrollo sostenible que van a marcar los siguientes 15 años del mundo. Ese mismo año se lleva a cabo la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, donde los estados se ponen de acuerdo en cómo van a hacer para prestarle dinero a los países más necesitados o menos desarrollados para que cumplan los objetivos de desarrollo sostenible. En 2016 se lleva a cabo la reunión de alto nivel sobre refugiados y migrantes, porque el mundo tenía que entender que el impacto que la migración tiene sobre el cumplimiento de los ODS es muy grande, y puede que la migración atrase el cumplimiento de muchos ODS en muchos países del mundo. Asimismo, ese mismo año se lleva a cabo la Conferencia Mundial sobre el Transporte Sostenible, donde los países de una u otra manera empiezan a pensar en fuentes de transporte mucho más limpias que las actuales. Y también se lleva a cabo ese mismo año la Conferencia de París para el Cambio Climático, la famosa COP25, que es de la que Donald Trump se salió y que no quiere volver. Y finalmente en 2017 se lleva a cabo la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre los océanos, donde buscamos maneras de preservar la vida en los mares. La Agenda Mundial para el Desarrollo entonces empieza en el año 2000 con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que buscaron vincular a los 191 estados de las Naciones Unidas para alcanzar esos 8 objetivos hacia el año 2015. Y muchachos, los objetivos de desarrollo sostenible, del desarrollo del milenio, fueron una apuesta revolucionaria de la ONU, porque fue la primera vez que los países se pudieron poner de acuerdo en que había temas importantes en los que todos debían trabajar por igual, en que un organismo logró que los países se hicieran responsables de apoyarse unos a otros, estableciendo metas conjuntas de trabajo. Metas conjuntas de trabajo en 8 temas principalmente: en erradicar la pobreza extrema y el hambre en el mundo, en lograr la enseñanza primaria universal, que los niños y niñas del mundo por lo menos supieran leer, escribir y hacer las 4 operaciones aritméticas, en promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer en el mundo, en un mundo donde cada vez el maltrato hacia las mujeres es más grande, en reducir la mortalidad infantil, sobre todo en países de África subsahariana, el sur de Asia y América Latina. Un gran porcentaje de los niños muere antes de los 5 años porque no tiene condiciones de desarrollo y condiciones de salud buenas, en mejorar la salud materna, porque muchas mamás no se alimentan bien, no comen bien, y de una u otra manera esto hace que sus niños también nazcan enfermos. En combatir enfermedades como el VIH, el paludismo y otro tipo de enfermedades pandémicas como el ébola y demás, que sobre todo en África azotan a una gran
parte de la población y en garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Todo esto bajo el marco de un octavo objetivo, la cooperación internacional para el desarrollo como herramienta para que todos los estados lograran prosperar. ¿Se cumplieron los objetivos de desarrollo del milenio? Parcialmente. Realmente, para el año 2015, cuando entraron en vigencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, solamente se había cumplido de manera parcial el primer objetivo, el de reducir la tasa mundial de pobreza extrema y el hambre, pero no porque los 191 estados miembros de la ONU hubiesen logrado reducir las tasas de pobreza extrema, sino porque países como India, China y Brasil lograron reducir hasta en un 50% sus tasas de pobreza y hambre. Brasil con un programa súper revolucionario que se llamó Bolsa de Familia, que después en Colombia lo copiaron para hacer familias en acción, pero no salió tan bien como salió en Brasil. Entonces, por esto, el mundo se vio a la tarea, se vio en la necesidad de implementar una nueva agenda para el desarrollo, una nueva agenda que también fue revolucionaria, porque no la formularon solo los estados, sino que como tenía como eje central las personas, porque era un desarrollo sostenible, hizo una consulta global de manera presencial y de manera online, donde medios de comunicación, empresas, sociedad civil, estudiantes, científicos, ciudadanos de a pie, mujeres, niños, ancianos, le contaron a la ONU cuáles eran esos problemas que ellos creían que tenía el mundo y que el mundo tenía que resolver. Y de allí nace la Agenda Global para el Desarrollo, la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, que tiene estos 17 objetivos, que son los que en este momento el mundo está tratando de cumplir. El primero, poner fin a la pobreza en el mundo, en todas sus formas. El segundo, poner fin al hambre en todas sus formas. El tercero, que todos los ciudadanos del mundo tengamos salud y bienestar, pero no solamente salud física, sino también salud mental, que es muy importante, porque hoy en día muchas de las principales causas de muerte en el mundo están dadas por enfermedades psicológicas. Que haya educación de calidad, ya no solamente educación primaria, sino también educación secundaria y universitaria para todas las personas en el mundo. Que las mujeres tengan igualdad de oportunidades políticas, económicas y sociales respecto de los hombres. Que tengamos agua limpia, sistemas de saneamiento básico, recolección de basuras y alcantarillado en todos los países del mundo. Que la energía sea asequible a todos, pero que no contamine. Que haya trabajo decente y crecimiento económico, que todas las personas puedan tener un trabajo donde puedan tener acceso a salud, a pensión y a cotizar en sistemas de protección social. Que la industria y la infraestructura de los países sea innovadora, que responda a las necesidades de las poblaciones, para reducir las desigualdades en el mundo, que la brecha entre ricos y pobres se reduzca cada vez más. Que haya ciudades y comunidades sostenibles psicológicamente, socialmente, políticamente, económicamente y ambientalmente, para todos. Que produzcamos y consumamos solo lo que necesitamos, no que produzcamos por producir y consumamos por consumir. Que haya una verdadera acción por el clima, que haya una verdadera protección de la vida submarina y de la vida de ecosistemas terrestres y que haya paz, justicia e instituciones sólidas para todos los países. Y de esta manera, con la cooperación internacional para el desarrollo, lograr todos los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Hasta aquí alguna pregunta? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, es el encargado de monitorear el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y anualmente presenta un informe de cómo están llevándose a cabo el cumplimiento de los ODS. Vamos a ver qué pasó en el 2019.
consciente que aún falta mucho por hacer. Por eso ha creado un programa que se llama MAPS, para pasar los objetivos de desarrollo sostenible de la teoría a la práctica. A nivel mundial, una ambiciosa combinación de alianzas, conocimientos técnicos y formulación de políticas está en marcha para cumplir con la Agenda 2030, sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el compromiso de no dejar a nadie atrás. La Agenda 2030 es una composición de metas y objetivos sociales, económicos y ambientales interconectados. Por ello, las agencias de desarrollo de la ONU se han unido para crear MAPS, cuyas siglas en inglés significan transversalización, aceleración y apoyo a los países para alcanzar los ODS. Así es como funciona. El país X está tratando de convertir las metas en realidades en su territorio. Aquí es donde entra en juego la transversalización. Se trata de traducir la Agenda 2030 en políticas nacionales y locales, planes de desarrollo y presupuestos. También de aumentar la conciencia pública y comprometer a la sociedad civil, las empresas y los medios de comunicación, estableciendo prácticas para el seguimiento y monitoreo, asegurando el financiamiento de la agenda y evaluando los riesgos. El país X sabe que una agenda integrada significa que no puede enfocarse solo en un objetivo a la vez. Necesita encontrar puntos de entrada clave para avanzar en varios ODS. ¿Qué funcionaría en este contexto específico? Con herramientas analíticas podemos identificar aceleradores, como por ejemplo acciones para generar empoderamiento de mujeres y niñas que a su vez impulsarán las economías locales, propiciando partos más seguros y comunidades más inclusivas. La ONU también puede brindar apoyo a todos los aspectos del desarrollo: educación, empleo, gobernabilidad local, atención sanitaria, biodiversidad y energía limpia, para apoyar la implementación de los ODS. La ONU ayudará a los países a alcanzar los ODS para todos, en todas partes. Visita undg.org/2030-agenda para aprender más sobre MAPS. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Profe, bueno, yo tengo como una cuestión. ¿Tú crees que realmente se va a cumplir esos 17 objetivos? Lo veo muy difícil, Karen, porque el mundo tiene muchos retos todavía por delante, y además la pandemia ha aumentado algunas de las grandes desigualdades sociales que hay en el mundo y ha retrasado el crecimiento, el crecimiento económico de algunos países. Entonces, yo sinceramente lo veo muy, muy complicado, aunque todavía quedan casi 9 años, pero no creo que en su totalidad se vayan a cumplir todos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en un 100%. La verdad, es un poco complicado por decirlo así. No te escucho, Profe, en Karen. Colombia. Profe, en Colombia no me Menos todavía. Colombia tiene muchísimos más retos, y de hecho en Colombia, aunque Colombia fue un país ejemplo para el mundo porque fue el primero que puso en una política pública, en un documento COMPES, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. La pandemia y las cosas que están pasando en este momento en San Andrés, con la ola invernal y demás, van a retrasar mucho más el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Dime, Jorge. Doctora, yo pienso que sí, aunque es un poco difícil de que lleguemos a esas metas, ¿cierto? Sobre todo por la parte de autosostenibilidad, y por el tema que usted me lo está diciendo, el sinfín de cosas que está pasando, como la pandemia, este problema con Providencia y bueno, más problemas que vengan de aquí en adelante. No obstante, me parece un proyecto que es bueno y sobre todo que busca el bienestar de la comunidad total, no la comunidad como país individual, sino colectiva, ¿no? Aquí vemos una parte también de lo que vemos de la globalización y de todo lo que estamos con esta nueva cultura creando. Y aunque bien el proyecto va, digamos, del 2015 al 2030, que son 15 años, pues yo creo que, bueno, así tengan que extenderlo un poquitico más, hacia unos 2, 3, 5 años hasta el 2035, pero qué bueno sería que si no en su totalidad se cumpliera,
esos 17 objetivos, pues por lo menos se cumpliera al menos la mitad o 10 objetivos, ¿no? Sería muy interesante también cómo los estados van a afrontar los objetivos en la pospandemia. De hecho, en Colombia, esto que ustedes vieron que se llama MAPS, se llama Comisión Interinstitucional para los ODS, liderada por la Presidencia de la República y con la Secretaría Técnica del Departamento Nacional de Planeación, quien es el encargado de llevar a cabo o de verificar que se cumplan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Agencia Presidencial para la Cooperación pues está ayudando también a bajar todos los recursos de cooperación internacional posibles para implementar planes, proyectos y programas que permitan cumplir los ODS. Hay un grupo de trabajo transversal en el que están el DANE, el Departamento Nacional para la Prosperidad y la Cancillería de la República también para buscar las experiencias de buenas prácticas de otros países, y el gobierno, el Estado tiene unos aliados que son los organismos internacionales, los medios de comunicación, la academia, el sector privado y la sociedad civil, que son los que también debemos luchar para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Dayana, si no se cumplen los objetivos de desarrollo sostenible, no va a haber una sanción punitiva, no va a haber una sanción internacional, es más como una demostración de que de pronto no hubo la suficiente voluntad política o la suficiente voluntad económica de los estados para mejorar la vida de sus ciudadanos. Realmente no es que nos van a castigar ni nada si esto no se cumple. No solamente, de pronto Colombia no va a ser el único estado que no lo cumpla, porque es muy difícil. De hecho, 2 años después de que se adoptaran los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, SDSN y Bertelsmann Stiftung hicieron una medición de cómo estaban los países en esos primeros 2 años de cumplimiento de los objetivos y llegaron a la conclusión de que Suecia es el país que más ha avanzado en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, seguido por Dinamarca, Finlandia, Noruega, la República Checa, Alemania, Austria, Suiza, Eslovenia y Francia. Pero pues esto no debe sorprendernos, son países europeos, son países que no tienen tantos problemas sociales, tantos problemas económicos y de desigualdad como lo tienen nuestros países. El país latinoamericano que más cerca está de cumplir los objetivos es Cuba, que está en el puesto 29 a nivel mundial, entre 193 países. Le siguen Argentina en el puesto 41, Chile en el puesto 44 y Uruguay en el puesto 57. Tristemente, nuestro país está en el puesto 88 y tiene puntajes similares a los de Egipto, Irán y Líbano, que son países, como vimos la semana pasada, de Oriente Medio, que tradicionalmente siempre están en guerra. ¿Qué se ha destacado de Colombia en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible? Se ha destacado el tema de la acción climática. Se ha destacado que Colombia ha impulsado medidas gubernamentales para ampliar la cantidad y el tamaño de los parques nacionales y las reservas naturales. Pero se dice que en temas de innovación, de trabajo, de resolución de desigualdad, de vida submarina y de justicia e instituciones sólidas y fuertes, Colombia está muy mal. Es donde más tiene que trabajar. Quizá los ODS de energía limpia, equidad de género y ciudades sostenibles hayan tenido avances significativos, pero no suficientes para decir que Colombia va en ruta a cumplirlos. El estudio del SDSN y Bertelsmann Stiftung afirma que Colombia puede cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en su gran mayoría si cumple con lo pactado en el Acuerdo de Paz de La Habana, que incluye muchos de los puntos de los que trata los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo en términos de equidad social e igualdad económica. Y además que no se pongan las metas de los objetivos de desarrollo sostenible solamente desde el gobierno nacional, entendiendo el país como un todo, sino que se haga una territorialización de los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible con enfoque territorial, entendiendo que las realidades en Bogotá no son las mismas en el Chocó, no son las mismas en el Bichada, no son las mismas en La Guajira, no son las mismas en Antioquia, y así en los 32 departamentos y más de 1.101 municipios del país. Por eso, la Fundación Corona y la Universidad de Columbia han establecido un indicador que se llama un indicador para la territorialización de los ODS, y es un indicador que ustedes como estudiantes también pueden consultar para saber cómo van las regiones en el cumplimiento de los objetivos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible se desprenden de una iniciativa a nivel mundial encaminada a establecer una agenda común en torno al desarrollo sostenible, la Agenda 2030,
constituyen un compromiso global para la adopción de medidas que buscan poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad sin dejar a nadie atrás. Con la formulación del COMPES 3918, Colombia se convirtió en el líder global en la implementación de los ODS y asimismo estableció la estrategia país con miras a 2030. Uno de los principios de los ODS es no dejar a nadie atrás, de modo que es fundamental que al implementar la agenda se reconozcan las características y necesidades de cada territorio para contribuir al mejoramiento de las condiciones y el bienestar de las personas. Además, se debe reconocer que para lograr el cumplimiento de los ODS es necesaria la participación activa de todos los niveles de gobierno. Esto implica que no es un asunto que solo le concierne al nivel nacional, sino también a los departamentos y municipios, y es allí donde nace el papel de las ciudades, en el aterrizaje de los ODS en metas locales que contribuyan al alcance de los objetivos a nivel país y del mundo. La territorialización de los ODS permite la formulación de políticas orientadas a impulsar el desarrollo según las necesidades y dinámicas territoriales, además de mejorar la calidad de la información, los mecanismos de seguimiento y reporte y la participación efectiva de todos los sectores de la sociedad. ¿Qué es la herramienta de territorialización de los ODS? La red de ciudades Cómo Vamos y Fundación Corona, con el apoyo de la Universidad de Columbia y el Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales, desarrollaron la herramienta de territorialización de los ODS que busca servir como referente para el diseño de los planes de desarrollo territorial, instrumentos de planificación que orientan las acciones de las administraciones locales durante cada periodo de gobierno. ¿Cómo funciona la herramienta? Primero, la herramienta parte de una batería de 50 indicadores, objetivos y subjetivos que corresponden a los 17 ODS que cuentan con información disponible desde 2015, año que fue definido como línea base. Segundo, estos indicadores provienen de fuentes oficiales nacionales y locales e indicadores producidos por la red de ciudades Cómo Vamos. Tercero, a partir de esta información se calculan las metas aspiracionales a 2030 para las ciudades capitales y los distritos que hacen parte de la red de ciudades Cómo Vamos, y además se proyectan bandas desde 2015 hasta 2030 que reflejan el camino que debe seguir la ciudad para llegar a la meta propuesta. Cuarto, por último, a través de un semáforo se hace seguimiento y se evalúa el desempeño de las ciudades en estas metas a través del tiempo. ¿Cómo se definen las metas aspiracionales o locales? Las metas aspiracionales hacen referencia al indicador al que la ciudad debe llegar a 2030. Este se define a partir de la meta nacional y del desempeño histórico del indicador en cada ciudad. ¿De dónde proviene la meta nacional? Esta meta se puede obtener a través de tres fuentes. Primera, a partir de las metas establecidas en el COMPES 3918, que definen la estrategia para la implementación de los ODS en Colombia. Segundo, en caso de no existir una meta COMPES, se utilizan variables adicionales o complementarias que tengan relación con el indicador analizado. Tercero, de no contar con meta COMPES y variables complementarias, se tiene en cuenta el mejor nivel obtenido en los indicadores seleccionados para la ciudad con el mejor desempeño histórico. ¿Cómo se mide el desempeño de una ciudad? Se mide año a año por medio de bandas que permiten evaluar el desempeño del indicador de la ciudad en cuestión. Las bandas dibujan la senda que guía la trayectoria por la cual debe moverse el indicador con el fin de llegar a la meta aspiracional. Esto se refleja a través de un semáforo que muestra el avance del indicador a la luz de la meta aspiracional 2030 mediante 4 niveles de desempeño que se definen así. Primero, si el indicador supera la banda inferior, el color que le corresponde es rojo, reflejando un desempeño no aceptable. Si el indicador se encuentra entre la banda inferior y la banda media, el color que le corresponde es amarillo, reflejando un desempeño aceptable. Si el indicador se encuentra entre la banda media y la banda superior, el color que le corresponde es verde claro, reflejando un buen desempeño. Por último, si el indicador supera la banda superior, el color que le corresponde es verde oscuro, reflejando un desempeño sobresaliente. Con la herramienta de territorialización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no solo se podrá ver cómo vamos en los ODS para cada ciudad seleccionada, sino hacia dónde vamos, logrando definir una ruta para los próximos 11 años que podrá fortalecer las propuestas de los tomadores de decisiones y proyectar una visión de ciudades inclusivas y sostenibles en la cual todos estemos involucrados. Esta herramienta es un bien público para que las administraciones locales, el sector público y la sociedad civil se apropien de ella y la puedan utilizar en la toma de decisiones de política pública a nivel nacional y local. Te invitamos a conocerla en el siguiente link.
John, adelante. Profe, en cuanto a esto, yo veo que hay un tema que la meta aspiracional de esta ODS también habla sobre el calentamiento global, bien sea en los países, en el país en el que estamos o en los países vecinos. Pero yo creo que es una meta que va a ser imposible de cumplir, debido a que ponen como, como meta el 2030 y por lo que usted nos decía en la clase antepasada con respecto al tema que yo toqué era del calentamiento global en cuanto al Ártico que usted dice que nos toca, tenemos como 7 años solamente para reversar lo del calentamiento global, entonces creía que esto es un indicador que nunca se va a poder cumplir. Por lo menos el del cambio climático no. El del cambio climático lo que se va a lograr es como mitigar, pero nada más. Realmente no es... O sea, eso saldría como esta pretensión como que debería salir de la ODS, ¿no? es que cada país establece sus metas de acuerdo a sus capacidades y a sus condiciones gubernamentales. Entonces no son las mismas, no es la misma, o sea, la meta global es la misma, pero cada país establece sus metas particulares para contribuir a la meta global. Ah, ok, listo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Entonces es hora de que ustedes reflexionen. ¿Cuál de los 17 ODS creen ustedes que es el más importante para Colombia? ¿Y qué proponen ustedes para que se cumpla este objetivo? Jorge. Doc, si vemos esos 17 objetivos van como muy correlacionados, ¿no? Sí. Para mí el principal es lo de la pobreza. Por eso cuando al iniciar las 3 preguntas yo hablaba de la pobreza. Porque es que, a ver, si mitigamos la pobreza, pues también va a haber al menos para poderle dar a nuestros hijos no solo la primaria, sino un bachillerato también. Si mitigamos la pobreza, pues es porque hay trabajo, o sea, el desempleo también va a bajar. Si mitigamos la pobreza y hay estudio, pues va a cambiar nuestra forma de pensar y podemos cambiar absolutamente todo. Entonces, por eso digo que como que todo va correlacionado, pero principalmente la pobreza. Si bien es algo más complicado y más difícil de llevar, creería que no es nada imposible. Ahora bien, mitigar la pobreza no quiere decir que el Estado nos dé o nos suministre absolutamente todo. Pues debemos trabajar y debemos también esforzarnos. Pero si el Estado en sus medios, qué sé yo, por ejemplo, algún bono o qué sé yo, ayudas para que nos den el crédito para poder adquirir nuestra propiedad, nuestra casa, pues ahí ya dejamos de ser pobres porque es que pobreza no significa que tengamos que tener no sé cuánta plata en una cuenta, sino pues algo relativamente medio. Si el Estado nos sigue ayudando con colegios distritales, abriendo cupos y haciendo una buena educación distrital, ahí también se está mitigando bastante gasto. Si ayuda con la salud a través de la salud está para los escasos recursos, ¿cómo se llama? Para el CISBEN, que bueno, es mal llamado para escasos recursos porque también hay estratos 4 y 5 con CISBEN. Entonces, eso también va a mitigar mucho las situaciones. Para mi concepto sigo refiriéndome a que lo principal es lograr mitigar la pobreza, que de ahí para allá lo demás viene como por añadidura, que hay que hacer una serie de cosas más, que hay que hacer una serie de estrategias, sí, pero lo principal que se debe atacar es esa parte de la pobreza. Gracias, Jorge. Milton. Profe, yo creería que una de las más importantes es el trabajo decente y el crecimiento económico. Eso va acorde pues al ciclo productivo, pues si las personas tienen ingresos, asimismo la economía se va a poder surtir y asimismo pues satisfacer la necesidad del hambre, el bienestar, la educación, que es de pronto lo que una persona necesita básicamente. Gracias, Milton. Karen. Bueno, yo estoy de acuerdo con mis compañeros que quizás es la pobreza, pero es que llega un gran interrogante y vamos a decir cómo lo vamos a solucionar. Y creería que la pobreza, pero también el estudio, porque o sea, en las cosas que he leído, se demuestra que de acuerdo al nivel educativo que tenga la población en dicho país, se llega a un crecimiento económico, social y como tal, cultural de todo el país. Entonces, para mí lo más importante es la educación. ¿Y cómo se haría? Para mí la solución, lo primero, digamos, está la Universidad Nacional. Bueno, pero es que la Nacional solo recibe un cupo de estudiantes. Bueno, pues coloquemos otra sede. La distrital también solo recibe una, pues coloquemos otra sede. Que también sean públicos, que sean como espacios del Estado
pero también que haya una gran posibilidad de entrar, porque no todos los estudiantes, no todas las personas que se presentan pueden pasar, también obviamente por sus niveles académicos, pero también es porque el cupo no alcanza. Entonces, creería eso también, implementar, digamos, sedes públicas en ciudades capitales que tenemos en Colombia, que no simplemente las personas que viven en Barranquilla tengan que venir aquí a Bogotá a presentarse a la Nacional, o que los pueblos más remotos que hay tengan que ir a las ciudades grandes, muy lejanas, pues, de su territorio para que puedan estudiar. Creería que esa es una gran solución. No sé. En la educación está la solución a muchos de los problemas que tenemos. Gracias, Karen. Oscar. Ya. Ya, qué pena, profe, es que el internet acá en el pueblo está fallando. Yo creo, profe, que para aumentar realmente la cultura y el capital de una nación, más especialmente Colombia, es dejar de invertir tanto dinero para la guerra, que realmente no estamos en guerra, invertirlo para la educación. Si nosotros vemos, pueden haber muchas personas ricas en el mundo, pero realmente son unos idiotas, unos cretinos que no saben absolutamente nada, o pueden haber personas totalmente humildes, pero muy ricas en el conocimiento, y esas son las que realmente aumentan la cultura, aumentan el saber, porque el dinero pues va y viene. Un día de estos, creo que hay una interferencia ahí, Ya, profe, ya, 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 ya. ya. Un día de estos, como dijo Mario Mendoza, vamos al médico y nos dicen cáncer. Tiene 3 meses de vida. ¿A qué te aferras? ¿Al dinero? ¿A la camioneta? ¿A la finca? Yo creo que a nada. Al verdadero sentido común de la existencia. Y es hacer felices necesidad de dinero, en querer a las personas. Y ese es el problema. Que nos guiamos por el dinero cuando realmente no tenemos una cultura y que somos unos analfabetas completos. Yo creo que el dinero de la guerra debe estar destinado para la educación y para las personas que realmente se interesen en una investigación sólida y una investigación que no sea para la destrucción de los demás, como la bomba atómica, sino para la vacuna del cáncer, del coronavirus y otras enfermedades. Gracias, Oscar. Aarón. Profe, pues yo también digamos que estoy de acuerdo en algunos aspectos con mis compañeros. Sí difieren algunos puntos, digamos, en que se centran simplemente, digamos, o en gran parte, digamos, en lo que es una educación superior, o sea, de ente universitario. Y pues, o sea, no estoy diciendo que sea mal o que esté malo, pero, o sea, creo que no es la base o lo cual, digamos, de verdad se debería centrar o destinar, digamos que de esa forma, digamos que los recursos. O sea, la educación sí es lo más importante, estoy de acuerdo en ese punto, pero digamos que no en el aspecto universitario, sino inyectar, digamos que de verdad esos recursos o sea, en lo que de verdad importa, o sea, en la parte, en los niños. ¿No? ¿Y por qué me refiero a los niños? O sea, digamos que se denota muchas veces en los aspectos en los cuales simplemente se plasma en que los niños tienen que ser abogados, tienen que ser doctores, tienen que ser, o sea, no estoy diciendo que estas profesiones no sean malas o sean buenas, o si usted no es alguna de estos requisitos, usted no califica como persona educada. Simplemente que creo que se debería explotar las capacidades de los menores y de los jóvenes desde el ámbito académico, pero o sea, muy inferior, o sea, antes de que uno se llegue al bachillerato, digamos que tenemos el ejemplo de Canadá, en los cuales, o sea, desde muy chiquitos, si usted es bueno en la matemática, lo enfocan en las matemáticas, si usted es bueno en literatura y la escritura, pues lo enfocan en literatura y escritura, si usted es bueno en los deportes, pues lo enfocan en los deportes, o sea, simplemente nosotros siempre nos dejamos llevar y nos dejamos medir por, digamos, qué tantos títulos uno se pueda tener y pues entre más títulos uno se dice, es más eh, educada la persona. Pero igualmente vemos que en el mundo y no solamente en Colombia, hay muchos profesionales que tienen hasta doctorados y pues la verdad no es que me diga qué cantidad de recursos que tienen. Pues o sea, sabemos que la educación es cara, independientemente del país la educación es muy cara. Simplemente digo que que se debería explotar de una forma diferente.
Gracias, Aarón. Marcela. Bueno, profe, pues yo también estoy de acuerdo con las opiniones de mis compañeros y pienso que algo importante, como decía una compañera, es en cuanto a la educación, ¿no? Muchos, por ejemplo, en las de universidades, por ejemplo, en cuanto a mi carrera, yo soy estudiante de arquitectura y nosotros sí nos tienen enfocados en que, por ejemplo, el proyecto de tesis, el proyecto final, tiene que contar con algún ODS, implementar alguna ODS, ¿sí? Yo pienso que eso es muy importante y es importante que digamos, lo tomaran todas las facultades, ¿no? Aparte de que de la educación superior, creo que se debería informar y culturizar a la ciudadanía en cuanto a este tema, porque de pronto uno porque pues lo está viendo, que esto, pero mucha gente no sabe qué es uno de ese, ni qué hacen, ni por qué, ni nada. Yo creo que eso lo deberían empezar a informar desde, no sé, desde el colegio, desde los niños que son quienes realmente van a terminar implementando un 100% pues esta propuesta de los ODS. Gracias, Marcela. Y qué chévere que en la Facultad de Arquitectura implementen, que les pidan que en su proyecto de grado abarquen uno de ese. Maravilloso. Carlos, Buenas noches. buenas noches. Yo creo que hay tres objetivos correlacionados, como dijo mi compañero Jorge en un principio. Creo que si invertimos en mejores y más trabajo, mejor educación de calidad, vamos a lograr disminuir la pobreza. Y teniendo relacionados estos tres, pues vamos a lograr cumplir con objetivos en cuanto a los otros, puntos que se relacionan. Creo que entre mayor calidad de recursos económicos e intelectuales, los demás se van solucionando de una manera más fácil. Pero creo que teniendo en cuenta estos tres, menos pobreza, más trabajo y de mejor calidad, y más educación y de mejor calidad, logramos solucionar los otros aspectos los otros objetivos que se mencionan en el CEPAL. Gracias, Carlos. Terminamos contigo, Paola. Bueno, profe, yo considero que uno de los más importantes en este momento, aunque la verdad hay muchos, es muy difícil, digamos, aplicar solo a uno en este momento, pero yo lo haría por el tema del trabajo decente y del crecimiento económico, porque siento que nosotros como en esta generación nomás estamos viendo el impacto de unas formas de trabajo realmente indecentes para muchos. Contamos con unos contratos a términos fijos, unos contratos por hora de labor, unos contratos que no nos dejan un crecimiento en una empresa en muchísimas ocasiones, y que todo lo que sugiere un emprendimiento requiere usualmente bastante por parte de las personas que lo inician, pero que la verdad en Bogotá y en Colombia las barreras con las que uno se encuentra en un ejercicio de emprendimiento son muchísimos. Esto no favorece pues ni el crecimiento económico ni el trabajo decente para las personas. Esto quiere decir en el respeto por lo legal al menos, ¿sí? Y es algo que no se vigila, es algo que no se controla como debería ser. El Ministerio de Trabajo siento que debe trabajar incansablemente por velar porque estos derechos estén allí. Siento que aunque estamos en pleno siglo pues, XXI, hay muchas cosas que están fuera de lo que debería ser, aún hoy por hoy conociendo tanto de derechos humanos y sobre todo de calidad humana, ¿no? No solamente es el tema de derechos humanos y derechos humanos, sino también pensar en calidad humana. Entonces siento que a partir de este elemento la gente podría empezar a pensar en otro tipo de cosas, ¿no? El tema de la pobreza, el tema del hambre cero, el tema de la educación, pero todo esto pues permite, todo esto debe ser desde lo que nosotros hacemos, es el trabajar para comer, ¿no? Lo más importante es calidad humana. Así es. Gracias, Paola, y gracias a todos. Chicos, eso era lo que yo tenía para contarles hoy, haciendo énfasis en que los objetivos de desarrollo sostenible no los cumple solo el Estado, sino que también es deber de nosotros pugnar para que el Estado los cumpla, para que nuestros líderes implementen planes de desarrollo y planes de crecimiento económico, político y social y ambiental que vayan en cumplimiento con estos objetivos de desarrollo sostenible. Que no se quede todo en el papel. La próxima semana es nuestro parcial final. Nos vemos aquí a las 8 de la noche el jueves para dar las indicaciones, decirles una última cosa y que se vayan a hacer su parcial final. Y en la semana 15 del campus virtual hay una actividad que va a estar abierta hasta el próximo jueves a las 11:59 de la noche.
y es una actividad que pueden hacer en parejas o en grupos individual o en parejas, perdón. Y deben hacer una pieza de video o una pieza de audio de máximo 5 minutos, en donde cada uno o las parejas tomen un objetivo de desarrollo sostenible, me cuenten por qué es importante ese objetivo de desarrollo sostenible y cómo está Colombia en este momento en el cumplimiento de ese objetivo. Por ejemplo, Aarón y María Isabel escogieron el ODS 4, educación de calidad. Entonces, hablamos de por qué es importante que haya educación de calidad en todos los países para todo el mundo y contamos cómo está Colombia en el cumplimiento de ese ODS en una pieza de video o una pieza de audio tipo podcast de no más de 5 minutos, máximo 5 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Profe, Todo claro hasta el momento, profe. ¿se subiría en qué formato a la plataforma, profe? Video como subieron el de la globalización en YouTube, en Vimeo, en cualquier plataforma y me ponen el link en el campus. Ah, ok, profe. Listo, profe. Gracias. Dime, Fernando. Doctora, qué pena. La doctora no va a poner ninguna actividad acerca del Congreso para los que asistimos. Yo creo que lo dije la semana pasada y si no lo digo hoy. Los que fueron al Congreso, por favor, envíenme al correo electrónico como el comprobante de que asistieron al Congreso y un pequeño párrafo de la conferencia que más les llamó la atención, haciendo un análisis de ella y yo se los tengo en cuenta para la nota de participación en clase. Listo, doctora, muchísimas Pero no gracias. dejen para hacerlo la otra semana. Hagan lo máximo hasta el lunes, por favor. Vale, listo. Muchas gracias, doctora. Listo. Si no tienen más preguntas, entonces nosotros nos vemos el otro jueves. Les deseo una feliz noche y un feliz resto de semana. Gracias. La doctora, feliz noche. Hasta luego, profe. Gracias, doctora, muy amable.